de la libertad y la justicia. El mensaje de la Virgen de Lourdes es un mensaje no solo de gran esperanza, porque nos da el agua bendita que cura a miles de personas, sino que también es un mensaje de amonestación, porque la Virgen anuncia el fin de la Iglesia, para ser exactos, el fin del Vaticano, y es por eso que no lo han divulgado. Buenas tardes, esto es Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Como todos los viernes estamos aquí, Inés Lepori. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, buenas tardes a todos. Quien les habla, Daniel Rodrigo, en la conducción y por supuesto también como siempre en los teléfonos y en la programación la tenemos a Silvia González. En la parte técnica, a Emanuel. Este programa se emite en directo por la 92.7 FM AZ de la ciudad de Rosario, los viernes de 17 a 19 horas. Inés, vamos a comenzar dando los medios de contacto con el programa. El teléfono fijo de la radio. Para que nos llamen durante el programa es el 341-558-7070. El celular para llamadas, mensajes de texto, WhatsApp. Más 549-341-6815-300. Nuestro mail. tierravivarosario@gmail.com. Aquellos que quieran escuchar la radio y están fuera de Rosario lo pueden hacer a través de la página de internet www.fmaz.com.ar, o si no a través de nuestro blog www.tierravivarosario.blogspot.com. Te cuento, Inés, que allí en el blog ya estamos subiendo los programas que hacemos directamente a través del canal de YouTube, con videos e imágenes, así que pueden disfrutarlo allí también. O si quieren escucharlo fuera de línea, pueden descargárselo a la computadora y escucharlo en el momento que quieran. Están todos los programas. Inés, también por Facebook. Tierra Viva Rosario. Tierra Viva también es retransmitido por las siguientes radios del exterior. Radio Antorba Cantabria de España, www.radio-medioantorba.com, los martes a las 2 a.m. hora local. Edenex, la radio del misterio en internet de Torremolinos, España, www.edenex.es. Y Radio Mística de Florida, Estados Unidos, www.radiomística.com. También es retransmitido por las siguientes radios de Argentina. 89.5 FM Láser de la ciudad de Mar del Plata, los sábados a las 21:30 horas. 89.5 FM de las Américas de Bahía Blanca, los lunes de 13 a 15 horas. Radio La Zona 98.3 de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz, y Las Águilas del Sur en directo www.lasaguilasdelsur.com. Bien, para finalizar, Inés, vamos a dar las páginas de nuestra asociación donde pueden encontrar todo el material que utilizamos aquí en nuestro programa. www.unpuntoenelinfinito.com es la página oficial de Latinoamérica, y www.delcieloalatierra.com.ar la página de Argentina. Del mismo modo, www.antimafia2000.com, la página latinoamericana, y www.antimafia2000argentinas.com. Finalmente, nuestra página de Rosario, www.rosariosinmafia.com. Bien. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Antes de comenzar el programa, Inés, te quería hacer una preguntita. ¿Cuándo comenzamos? Porque está llamando la gente, lo hemos aclarado en otro programa, pero para aquellos que no lo escucharon, ¿cuándo comenzamos las reuniones con los oyentes en nuestra casa de calle Paraguay? La primera es el sábado 13 de febrero a las 17 horas. Bien.
Entonces allí en calle Paraguay 283 los esperamos. Inés, vamos a comenzar con un tema que es la guerra y con una información de que terroristas del Estado Islámico están huyendo hacia Turquía y Jordania por temor al ejército sirio. Ahora, ¿cómo se puede entender esto? Huyen a sectores de Turquía y Jordania escapando del ejército sirio. Pero yo tenía entendido que Turquía era un país que estaba con la coalición y que estaba dispuesto a combatir el Estado Islámico. Sí, Turquía históricamente tiene siempre una posición ambivalente y nunca hace un juego limpio, ¿no? Uh-huh. Hace mucho que Rusia la acusa de estar protegiendo al Estado Islámico, incluso recordemos el incidente de los aviones rusos que tiraron abajo los turcos. Y sí, lo que pasa es que el Estado Islámico está sufriendo en este momento el ejército sirio que se rearmó, que está ahí, el apoyo muy serio que tiene por parte de Rusia, y entonces están huyendo a Turquía y a Jordania para rearmarse. La verdad va saliendo a luz constantemente en esto, y habíamos comentado ya hace un tiempo cómo Turquía protegía estos convoys de camiones con petróleo, que son los que el Estado Islámico vende a través de Turquía a toda Europa, realmente a precios irrisorios para poder mantenerse, ¿no? Sí, los progresos de las Fuerzas Armadas sirias en la lucha contra los grupos terroristas en las últimas semanas han provocado disensión entre los comandantes de los terroristas, eso dice la noticia, así como la huida de un gran número de extremistas hacia las fronteras con Turquía y Jordania. Nuestros progresos en las últimas semanas han tenido un gran efecto negativo en la moral de los grupos terroristas. Eso es lo que dicen los portavoces del ejército sirio. Por otro lado, la Fuerza Aérea de Siria ha destruido casi 1.700 objetivos terroristas desde finales del pasado mes de diciembre, incluyendo centros de mando y fábricas clandestinas de municiones. Y para ver la conexión que tiene Estado Islámico con Occidente, basta ver lo que sucedió en Italia en una rueda de prensa llevada a cabo este martes en Roma, después de la reunión entre el secretario de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Paolo Gentiloni, en donde fueron discutidas las medidas para combatir al Estado Islámico. Esto terminó con un incidente cuando una periodista intentó desplegar un cartel en protesta por la guerra en Siria. Les recomiendo que vean este video. Aquellos que puedan estar escuchando el programa a través y siguiéndonos a través de YouTube, del canal de YouTube, pueden ver en estos momentos ese video. Inés, ¿no alcanzó a pararse la periodista? Que ya tenía 10 personas alrededor, rodeándola, e impidiendo que él pudiese levantar el cartel. Lo que pasa es que es periodista y activista, o sea, la debían conocer y debían estar todos con la mirada fija en ella, ¿no? Sí. Según se informó, justo en el momento en que ambos políticos se disponían a abandonar el recinto, la periodista Marinella Correggia intentó poner frente al secretario estadounidense el cartel que sostenía en sus manos. Y acá está el tema de por qué enseguida saltaron y la detuvieron. ¿Qué decía este cartel? Ustedes crearon el Estado Islámico. Sí. Ustedes crearon el Estado Islámico. Es lo que le estaba diciendo esta periodista y activista a John Kerry. Sí, probablemente a John Kerry y a todos, al gobierno, ¿no?, italiano, que estaba ahí presente, porque fue Estados Unidos y Europa, ¿no? Sin duda Europa e Israel. No es solamente Estados Unidos, pero al frente está Estados Unidos. La periodista dijo varias veces: ustedes crearon el Estado Islámico, dirigiéndose a Kerry,
mientras los guardias la empujaban hacia la salida de la sala. Poco a poco, como decíamos siempre, va saliendo a luz toda esta realidad. ¿Te acordás que una vez Giorgio nos dijo acá cuánto costaba mantener este Estado Islámico? Sí. Y que no había país en el mundo, salvo 2 o 3, que eran los que podían mantenerlo, porque costaba algo así como $30 millones por día mantener todo esto, el armamento, cómo se pasa el armamento, cómo se hace para que les llegue el armamento, y que por otro lado, una parte de este mantenimiento, de este financiamiento, se obtenía a través del petróleo, ¿no? Y Rusia descubre la última careta que le hace caer a Occidente cuando muestra esta columna de camiones lleno de petróleo que el Estado Islámico roba a Siria para vendérselo. Era algo así como 13, 14 dólares. Estados Unidos, Europa e Israel roba a Siria. Exactamente, porque ya sabemos que el Estado Islámico es Estados Unidos. Sí, bueno, es la vieja política de instalar un conflicto para después intervenir. Y está otra política también que no es ya la de instalar el conflicto, sino la guerra psicológica, donde el conflicto se instala en la mente de todo el mundo, al punto tal que todo el mundo está esperando que eso suceda. De la misma manera que en un país se habla de inseguridad y todo el mundo se siente inseguro, se deja de hablar de inseguridad de golpe y todo el mundo se olvida del tema inseguridad. Del mismo modo, lo que se está instalando en los europeos ahora es la inminencia de la Tercera Guerra Mundial. Y para eso tenemos una noticia de la BBC. La BBC 2 ha estrenado este miércoles La Tercera Guerra Mundial, en la sala de guerra, un nuevo programa de TV basado en una imaginaria invasión rusa a Letonia y posterior lanzamiento de un ataque nuclear contra Reino Unido. El programa de casi 1 hora muestra un salón de situación en el que altos militares y diplomáticos británicos están jugando un conflicto bélico en el continente europeo. Según el escenario ficticio, que de acuerdo con la BBC fue desarrollado durante muchos meses de investigación y en consulta con militares, expertos, diplomáticos y políticos de todo el mundo, los llamados separatistas pro-Kremlin se apoderan de decenas de ciudades en la frontera entre Rusia y Letonia, y Moscú invade al país miembro de la OTAN para apoyarlos. En respuesta, Estados Unidos y el Reino Unido lanzan una ofensiva terrestre contra las tropas de Putin, después de lo cual, según la BBC, Rusia pulsa el botón rojo y lanza un ataque nuclear contra un buque de guerra de la Armada Real. Mientras que al cuarto de guerra se le informa de que Putin ha elegido Londres como su próximo objetivo. Esto, a ver, Inés, querer instalar en la opinión pública la Tercera Guerra Mundial y esto... No, y no es la primera vez que se hace. Hace un tiempo la televisión de Noruega lanzó una serie muy similar donde eran invadidos por Rusia también. Y estaban esperando que la embajada rusa proteste, pero como siempre, con una tranquilidad tipo zen, los rusos no dijeron absolutamente nada, saben de los manejos de Occidente y no entran en este juego, que ahora también podrían perfectamente protestar porque están en paz. Son 2 países que están en paz. Entonces, ¿por qué, por qué siempre Rusia la que empieza? Nunca es Alemania, nunca es Inglaterra, nunca es Francia. Ellos siempre se defienden, ¿no? Sí. Esto me hace acordar, Inés, ¿te acordás las viejas películas y series como Combate y eso, donde los alemanes eran siempre con cara de asesinos, ¿no? Sí, los alemanes y los japoneses, eran mi terror en la infancia, eran alemanes y japoneses. Y bueno, esto es guerra psicológica, según el historiador británico y experto en Rusia, Martin McCauley.
La forma en que se influyen las personas es a través de la repetición, diciendo una y otra vez la misma cosa. Si se presenta a Rusia como un chico malo y al presidente Putin como un ogro que amenaza la paz mundial, poco a poco la gente va a aceptar eso. Miente, miente, que algo quedarás. Yo creo, Inés, no sé si estás de acuerdo, que si aquí en estos momentos no ha comenzado la tercera guerra nuclear, la tercera guerra mundial, es gracias a que Rusia está teniendo un perfil muy, muy bajo en esto, con mucha frialdad, y no responde los ataques de los Estados Unidos. Vamos a ir un pequeño corte, Inés, y luego regresamos con más Tierra Viva. Continuamos con Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Inés, vamos a dar los teléfonos de contacto, el fijo de la radio. 558-7070. Y para mensajes o WhatsApp, más 549-3416-815-300. Y hablando de mensajes, vamos a leerlos. Sí, tenemos saludos de nuestra amiga Eva Jiménez de Chile, que dice muy buenas tardes, un gran abrazo para todo el equipo, saludos a México y en especial a Jorge Páez. También nos saluda Norberto Raúl, que dice buenas tardes amigos de Luz, ¿están en vivo? Sí, estamos en vivo, Norberto, y bueno, nos manda un abrazo, otro para vos. Sí, tengo acá también a Ana Cristina, que dice aquí estamos, como siempre. Un beso grande, para ella y para su esposo. Jorgelina también, y también nos están saludando Norberto Gómez, bueno, que ya lo dijiste vos. No. Ese es Norberto Gómez, yo saludé a Norberto Raúl. Gustavo de Radio Láser, un abrazo grande para él. Lola Rivas y María Laura Mequia, que también nos pregunta si hay noticias de Giorgio, alguna videoconferencia, si hay noticias nuevas. Bueno, antes que nada, un beso grande ya la había saludado a Ana Cristina, a Jorgelina, a María Laura, a Gustavo. ¿Me olvidé de alguno de ahí? No. Están todos, bueno, Gustavo. Y hay noticias nuevas de Giorgio. Giorgio está en este momento en una actividad muy intensa en Italia. Está en Palermo con todas las actividades y los juicios, entre los juicios que siguen, las vicisitudes y los arreglos que a través de los años tuvieron la mafia y el Estado italiano, llamado el juicio Estado-Mafia. Y también está dando conferencias espirituales por toda Italia. Así que todas esas actividades y esas novedades están en la página que nombramos al principio, www.unpuntoenelinfinito.com y www.delcielolatierra.com.ar. Ahí están todas las novedades, pueden seguir todas las actividades de Giorgio y todo lo que se hace en la obra en todo el mundo. Inés, yo me había olvidado porque, bueno, cuando estábamos ya casi terminando el programa, alcancé a ver un mensaje que había llegado desde Italia, Georgina y Vanessa, que nos enviaban saludos desde allí, así que un beso grande para ellas. Y también, ahora que me haces acordar, yo siempre hago estas cosas, también yo tenía un mensaje de, bueno, no lo encuentro ahora, creí que lo había guardado. Un mensaje que también, 2 o 3 mensajes que habían llegado tarde. Después si los encuentro los digo la semana pasada, y si no, que por favor, si están escuchando, que los reenvíen, porque a veces yo borro la cosa del teléfono porque se sobrecarga, pero creí, a ver, no sé si lo tengo acá, bueno. Blanca nos había escrito y nos había saludado y nos había dicho que le había gustado el programa. Así que bueno, gracias por escribirnos, un beso grande, Blanca. Y Horacio Muñoz del Toro también nos está saludando a través de Facebook, dice buen programa, les mando un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, un beso para Horacio. Hoy tenemos un tema, Inés,
que siempre hablamos de cambios climáticos, del planeta, pero ¿cómo está interviniendo el hombre en estos momentos? ¿Cuáles son los resultados de esta intervención del hombre? Porque, desde la era industrial a esta parte, los efectos del ser humano en la Tierra se están haciendo sentir y mucho. Sí, según los científicos, el planeta Tierra llegó a una nueva era, el Antropoceno. Una agrupación de científicos de todo el mundo asegura que la Tierra ingresó en una nueva fase geológica debido a la actividad humana. El impacto de esta actividad cambió el planeta por completo. Se caracteriza por la alteración en los factores climáticos, cambios trascendentales en los sedimentos, producción masiva de materiales no naturales y también un consumo masivo de los propios recursos de la naturaleza. Llegó la era humana, el Antropoceno. Una agrupación de prestigiosos científicos de todo el mundo, llamada Grupo Antropoceno, advirtió que la Tierra entró en esta era después de los 11.700 años que duró la anterior fase. El Holoceno. El Holoceno, perdón. El impacto de la actividad humana sobre la Tierra a lo largo de los últimos siglos fue de tal magnitud que se evidenciaron transformaciones geológicas y ecológicas innegables. Se estima que el inicio de la nueva era se registró a mediados de 1800 y que se profundizó con la llamada Gran Aceleración desde la década del 50, o sea, la mitad del siglo XX, hasta la actualidad. Las cifras son claras. Ahora más del 90% del crecimiento de las plantas se produce en sistemas dirigidos o influenciados por el ser humano. El 90% de la biomasa de todos los seres vivos es originada por el hombre, y más de las 3/4 partes de la superficie terrestre libre de hielo se encuentra adulterada por la mano del ser humano. A ver, la era esta antropoceno es lógica, porque al estar el ser humano aquí en el planeta, alguna transformación tiene que haber, Inés. El problema es cómo se lo transforma. O sea, ¿cuál es el resultado de lo que hace el hombre? Porque estoy seguro que en cualquier otro planeta mucho más avanzado, con civilizaciones más avanzadas, también se hace sentir esa influencia, pero tiene que ser muchísimo más positiva que lo que ha hecho el ser humano acá. Pero no lo creo, porque no creo que en otro... A ver, a lo mejor te entendí mal, Daniel. Vos decís que en otros planetas interfieren o influyen con la naturaleza, no la dejan, la modifican totalmente. No. Por eso te decía, la intervención del ser humano... No, porque el tema del antropoceno es porque el ser humano reemplazó la naturaleza, claro, y obviamente le hizo daño. No se puede reemplazarla sin hacer daño. Dios lo puede hacer. Lógico. Pero no los seres humanos. Yo creo que la virtud de una raza que esté realmente evolucionando y no involucionando como nosotros es evolucionar o crecer en armonía con la naturaleza. Pero esto, vos fijate, las cifras estas son espantosas. El 90% de las plantas son en sistemas dirigidos, influenciados por todas cosas transgénicas. Sí. El 90% de la biomasa originada por el hombre y las 3/4 partes de la superficie adulterada por el ser humano. No, es una locura. Basta ver las series, por ejemplo, que están dando en History Channel, en cualquier de ese tipo de canal que muestran estas series, ver cómo el hombre va determinando por dónde tiene que pasar un curso de agua, cómo cambia con una presa, con una represa, justamente toda la naturaleza. O sea, es una cosa de locos, porque lo único que adelante siempre, y creo que ahí está el problema, yo no creo que es darle de comer a toda la humanidad, sino el dinero, el ganar dinero. Las cosas aquí se hacen... No, dar de comer no le interesa a nadie. Si precisamente lo que hay ahora es la guerra por hambre, ¿no?
Pero fíjate vos, Daniel, que tenemos un antes y un después del accionar del ser humano. Del ser humano. Hasta venía 11.700 años en que el planeta estaba prácticamente igual, hasta 1850 aproximadamente. Para poder definir unidades de tiempo geológico es necesario analizar en las rocas, en el hielo o en el sedimento. Deben tener una expresión física y claramente el ser humano dejó su huella más que marcada. El impacto de la actividad humana a lo largo de los últimos 2 siglos en la Tierra se explicó en la relación entre los 3 factores claros: el desarrollo tecnológico acelerado, el rápido crecimiento de la población mundial y un incremento abrupto en el consumo de los recursos. Esta combinación condujo a un aumento del uso de metales, minerales, combustibles fósiles y fertilizadores agrarios. Como si fuera poco, la proliferación de nuevos materiales como el aluminio o el plástico o el cemento empezaron a dejar una huella muy marcada en los diversos sedimentos. El cemento, el aluminio y el plástico fueron determinantes en el cambio geológico del planeta. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Según los investigadores, Inés, hay demasiados indicios del establecimiento de una nueva era. La construcción de represas en los ríos alteraron los sedimentos al menos 10 veces más rápido que las fuerzas naturales de erosión. En algunas zonas costeras, la presencia de nutrientes procedentes de fertilizantes crearon las llamadas zonas muertas, donde escasea el oxígeno y donde no hay vida. Además, la extinción de especies, el aumento de plantas cultivadas y de animales domésticos, los cambios climáticos y la pérdida masiva de hielo en el Ártico son otros de los signos de la influencia del humano en el curso del planeta. Y te acordás que la semana pasada hablábamos de cómo se había secado el Mar Muerto por la mala utilización del río Jordán, y que, por ejemplo, 30% de ese agua se utilizaba para minería, no era ni siquiera para tomar o para el cultivo, para minería, y cómo con la minería misma se va destruyendo todo, ¿no? Claro, más sumado a la extracción de petróleo hasta un grado inimaginable que hace que se formen esos grandes vacíos que se hace que se sequen, se sumerja parte de la tierra o del agua. Acá se secó un lago en Bolivia. Desapareció completamente uno de los lagos que estaban... Claro, y eso hizo que toda la gente que estaba viviendo alrededor de ese lago, porque pescaban, utilizaban el agua también para cultivo, tuvieron que migrar hacia otros lados porque no quedó nada de vida allá. Quedó un desierto. Donde estaba el lago, quedó un desierto. También, Inés, hay otros factores que han alterado mucho. Por ejemplo, la actividad nuclear. Los experimentos con armas nucleares empleados en el siglo XX generaron señales de carbono 14 y plutonio 239 que serán detectados en los sedimentos del hielo por al menos 100.000 años más. Sí, eso creo que es un cálculo optimista, ¿no? Pero no es solo... A ver, hay muchos otros, por ejemplo, se dejaron de lado las construcciones de tipo natural. El hombre no construye nada más. El cemento se convirtió en el principal material de construcción. ¿Podría con las construcciones en cemento cubrirse absolutamente la superficie del planeta, de los continentes, con no sé qué altura? Yo todos estos datos los leí muchas veces porque yo no podía creer lo que estaba leyendo y creía que había error en los datos, entonces los busqué, los chequeé varias veces. La agricultura moderna duplicó la cantidad de nitrógeno y fósforo en el suelo. El aluminio de uso limitado creció en un 98% desde 1950 a la actualidad. Acá está el cemento, la cantidad producida en los últimos 20 años cubre cada metro cuadrado del planeta. El plástico, lee lo del plástico. Sí, la cantidad de plástico producido cada año pesa lo mismo que el peso acumulado de todos los habitantes del planeta. Esto es una locura, ¿no? Y sabemos que el plástico no se recicla. No. Y bueno, y acá hay algo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, que es el tema de la basura. Ver, yo vi
fui una de las rutas para Buenos Aires, donde está lleno de casas permanentes, pero son estos barrios cerrados. Y a más o menos a unos 500 metros de esto, vi una montaña que tendría, no sé, 30, 40 metros de altura, Inés, y era todo basura. Y vi como los camiones del SEANSE iban uno atrás del otro llevando basura. Eso a mí siempre me llama la atención. Sí, y vos estás dando un ejemplo chiquito de un país que no está entre los más industrializados. Vos tenés que buscar lo que es China, lo que es Estados Unidos, lo que es... Bueno, muchos países como Estados Unidos tiran su basura al mar o se lo tiran a otros países, ¿no? Pero vos fíjate que la última gran oxigenación sucedió hace 2.300 millones de años atrás. Ahora, gracias a la basura, se está quedando sin oxígeno el planeta por la cantidad de nuevos minerales en el ambiente, o sea, de nuevos metales en el aire, de la contaminación que tiene el aire. Y para terminar tenemos las estructuras urbanas que el humano transformó 2/3 partes de la superficie terrestre con edificios, autopistas, minas, granjas, lo que fuere. Y las represas, escucha esto, en los últimos 60 años se construyeron represas en todo el mundo a un ritmo de 1 por día. Yo esto lo chequeé varias veces porque me parecía rarísimo. Parece loco. Claro, pero es en todo el mundo, serían 365 al año. 1 por día, cada una de ellas permanecerá de 50 a 200 años interrumpiendo el movimiento de los sedimentos a los océanos y alterando las formaciones de las rocas. Vos sabés que ahora estoy entendiendo por qué la próxima era va a ser purificada por el fuego. Porque es lo único que va a poder revertir todo esto. Esta era, Daniel. Esta, la nuestra. El antropoceno y todo lo anterior va a obligar a Dios a purificar todo por el fuego. Es lo único que puede eliminar, por ejemplo, la radiación que hay en el ambiente. Vamos a ir un pequeño corte y luego regresamos con más Tierra Viva. Bueno, continuamos con Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Inés, vamos a dar los medios de contacto con nuestro programa. El fijo de la radio. 558-7070. Y el teléfono para mensaje WhatsApp. Es el más 549-3416-815-300. Bien. ¿Y tenemos mensajes ya, Inés? Sí, Otilia nos llamó y nos dijo que nos está escuchando como todos los viernes y que los temas son muy interesantes. Manda saludos para todos. Un beso Muchísimas grande. gracias, un beso grande, Tiri. Mariano Pica, Gloria Pautazo y Susana Lubino también nos están enviando saludos. Sí, Susana tenía un mensaje ahora que me haces acordar, que lo había visto acá, que dice: un saludo afectuoso, estoy de viaje, en este momento pasando por la tierra de los dinosaurios, Villa El Chocón. Bueno, cuidado con los, con los gliptodontes. ¿Dinosaurio vivo? Sí. Como dijo la gran filósofa. Bueno, no, pero esa es una broma argentina que algunos no van a entender, pero una conductora que preguntó eso acá en un programa, ¿no? Sí estaban vivos, porque se hacía una... habían descubierto un esqueleto, sí, del sur, y preguntó si estaba vivo. Inés, vos sabés que siempre que hablamos de los temas nucleares, siempre se nos dice lo mismo. La energía nuclear es la más segura, la más barata, solo se utiliza con fines pacíficos y en muy pocos casos utilizan la energía. Nadie quiere la energía nuclear para la guerra. Hoy vamos a hablar de accidentes con armas nucleares, los más graves de Estados Unidos. Vamos a hablar de Estados Unidos porque es la primera potencia, la más avanzada
la que supuestamente esto no tendría que suceder. Desde bombas caídas accidentalmente hasta aviones desaparecidos. Estados Unidos es el líder en cuanto a accidentes con armas nucleares. Estos son algunos de ellos. Hubo un caso que fue muy, por un lado, es tragicómico, ¿no? El título es Cariño, tenemos una bomba nuclear en el jardín. Cuando el comandante de la aeronave, el capitán Koehler, vio una luz de fallo en la cabina que indicaba que el pasador de seguridad del arnés de la bomba no estaba colocado, mandó al navegante y bombardero a la zona de la bahía de la bomba. Sin embargo, al alcanzar la bomba, agarró sin querer la varilla de liberación de emergencia. El arma nuclear cayó al suelo desde una altura de más de 4.500 metros sobre una casita de juegos que había construido una persona para sus hijos. Afortunadamente, solo detonaron los explosivos convencionales, ya que el núcleo atómico estaba almacenado en otra parte del avión por seguridad. 6 miembros de la familia resultaron heridos en el incidente, que se convirtió en una noticia nacional e internacional. Mirá qué seguridad, ¿no? O sea, sí, se les tomás cayó una manija y se le cayó la bomba ahí del como avión. podía haber caído sobre una ciudad, sobre, no sé. Uh-huh. También tenemos el incidente de Goldsboro. En la noche del 23 al 24 de enero de 1961, un bombardero estratégico estadounidense, un B-52 con 2 bombas de hidrógeno, intentaba repostar en vuelo cuando detectó un escape de combustible en uno de sus tanques. En pocos minutos, el gigantesco avión perdió 17 toneladas de combustible e intentó aterrizar en la base cercana a la ciudad de Goldsboro, en Carolina del Norte. A unos 3.300 metros, el avión empezó a sufrir daños y el piloto ordenó a los tripulantes que abandonaran la aeronave. 5 miembros de la tripulación sobrevivieron. Uno murió durante su bajada en paracaídas y otros 2 perdieron la vida al no haber podido saltar a tiempo de la nave siniestrada. Cuando el avión se encontraba a 3.000 metros, cayó la primera bomba Mark 39 y cuando estaba a 610 metros, cayó la segunda. Qué locura, ¿no? Eran bombas, aclaro, más potentes que las de Hiroshima. Sí, son bombas de hidrógeno, como explicábamos la otra vez. Son bombas que aparte son detonadas con bombas atómicas, ¿no? Un regalo para Taiwán. En 2006, en lugar de remitir baterías para helicópteros, Estados Unidos envió por error a Taiwán 4 detonadores secretos para ojivas de misiles nucleares Minuteman. Taiwán tuvo tiempo de sobra para estudiarlos, ya que Estados Unidos no se percató de su error hasta pasado 1 año y medio. ¿Cómo se te pueden perder 4 detonadores nucleares durante 1 año y medio? Y nadie querría confesar que no los encontraba. A su vez, Taiwán aseguró que había informado del accidente de inmediato, pero que Washington no recibió la información debido a problemas de comunicación. No recibió el WhatsApp, Washington. Sí. Pronto los detonadores fueron devueltos a Estados Unidos, previo desarme y copiarlos, ¿no? Porque para eso... Claro, y venderlos en el mercado negro. ¿Qué te parece? Tenemos otro, bajo los cielos de Groenlandia, el 21 de enero de 1968, otro B-52 norteamericano que transportaba 4 bombas de hidrógeno se incendió y se estrelló en los cielos de Groenlandia. Aunque los dispositivos nucleares no se pusieron en marcha, los explosivos que rodeaban a las 4 armas estallaron, lo que liberó una gran cantidad de plutonio, tritio y uranio. O sea que toda esa zona de Groenlandia quedó totalmente contaminada. Accidentes domésticos con bomba H. Estados Unidos tuvo que llevar a cabo una operación de limpieza que duró varios meses y logró recuperar menos de la mitad de los materiales radiactivos. Además, aunque el Pentágono aseguró que las 4 armas fueron destruidas, los documentos desclasificados obtenidos por la BBC en 2008 indican que una de las cabezas nucleares atravesó el hielo y se quedó en el fondo del mar
donde sigue al día de hoy. Desaparición nuclear. El 10 de marzo de 1956, un Boeing B-47E estadounidense que transportaba armas nucleares desapareció en el mar Mediterráneo mientras se dirigía a la base aérea militar de Ben Guerir, en Marruecos. A pesar de una búsqueda exhaustiva en colaboración con Francia y Marruecos, no se pudieron localizar los restos de la aeronave ni el lugar exacto de su desaparición, aunque se apuntó que podría ser en Saidia, una villa costera en el extremo nordeste del país, en la frontera entre Argelia y Marruecos. Y un avión con sorpresa. En el año 2007, como resultado de una cadena de errores, un bombardero B-52 de Estados Unidos sobrevoló territorio estadounidense durante aproximadamente 3 horas. O sea, el avión cruzó todo Estados Unidos durante 3 horas, sin saber que en su interior había 6 cabezas nucleares. ¿Vos te imaginás si caían estas 6 cabezas nucleares allí en Estados Unidos? Desaparecía. El problema no fue descubierto hasta varias horas después de que el avión aterrizara en la base en Luisiana. Esto para aquellos que vengan después a decir que el trabajar con armas nucleares y con energía nuclear no tiene peligro porque, a ver, Estados Unidos es un país muy avanzado como para que pase algún error de este tipo. Estos son fábulas, no sucedió realmente, ¿no? Vamos a nuestro país, Inés, aquí en Argentina, porque hubo un incidente nuclear, si bien no del tipo esto con armamento nuclear, pero como decimos siempre, todo lo que contiene radiación nuclear es tan peligroso como las bombas atómicas, como todo. Y este incidente radioactivo en Santa Cruz, donde 2 operarios de la usina termoeléctrica de Río Turbio fueron contaminados. Denuncian que 2 operarios fueron contaminados con radiación. Esto el periodista Rubén Lazagno relató que en la agencia tuvieron acceso a documentos que corroboran que se produjo un incidente radioactivo en una máquina que hace radiografías a los metales. Como consecuencia, 2 operarios de apellidos Navarro y Gómez que usaron estos equipos fueron expuestos a altos niveles de radiación. La firma es española, se llama Isolux Corsan, pero también destacó que hubo órdenes de que esto no se diera a conocer, ¿no? También Isolux comunicó el incidente a la Autoridad Regulatoria Nuclear, quien dice que también miró para otro lado. Las consecuencias son graves para la salud a largo plazo. El periodista de Santa Cruz destacó la gravedad de lo sucedido en relación a estos 2 operarios. Dice, en el caso de Navarro, que es un radiólogo con 25 años de experiencia, hubo una exposición a la radiación muy grave. Sufrió principio de ceguera, caída del cabello y esterilidad. Luego aclaró que los 2 obreros contaminados tienen severos daños. La radiación a la que estuvieron expuestas, Inés, para que vos te des una idea, ellos pueden estar expuestos a una radiación, a una cierta cifra, y la radiación a la que estuvieron expuestas en 2 minutos equivale a la radiación que ellos pueden estar expuestos en 3 años. Sí, son máquinas similares. A mí lo que más me asusta de esto, que son máquinas de radiografía, ¿no? Industriales, no como la... Pero a los seres humanos, la medicina, como si nada, nos mandan a hacer una placa, como dicen ellos, con rayos X, que puede causar, hay que tener muchísimo cuidado con los niños, con las mujeres embarazadas. Y con nosotros mismos también. Sí, con nosotros mismos, porque los médicos no le dan la menor importancia, pero no se elimina la radiación que queda en nuestro cuerpo después de una radiografía. Es acumulativa. Y no se elimina nunca, no nos alcanza la vida para eliminarla. Exacto, se va acumulando. Cada radiografía que te haces, acumulas radiación nuclear. Eso es así. Finalmente, dice este periodista, denunció que sobre este incidente hubo 4 meses de silencio.
Dice, ahora las nuevas autoridades regulatorias nucleares deberán tomar las medidas. Como decimos siempre aquí, Inés, sobre todo las mujeres que van a hacerse escenografías, cuando lo hagan que pidan el collarín. El collarín se coloca sobre la garganta para evitar que después esto se produzca ¿cómo se llama? El cáncer de hipófisis. Entonces, de esa manera, colocándolo sobre la garganta, se elimina esa posibilidad. Y una pregunta, Daniel, los odontólogos que a veces hacen 20 radiografías de la boca, una atrás de otra. Exactamente. Hay que tener Tampoco ponen ni el collarín ni nada. No, cuando se tendría que hacer. Hay muchos casos en las mujeres de cáncer de hipófisis, tumores en la hipófisis, debido a las... para prevenir el cáncer de mama. Para prevenir el cáncer de mama, exactamente. Vos sabés que mi esposa fue a hacerse esta escenografía, y cuando yo le comenté esto y le dije, pedí que te pongan el collarín, cuando vino me dijo, no tenían ni idea qué era. No pidamos nada, entonces. No, yo creo que hay que empezar a exigirlo, Inés, y hay que empezar a alzar la voz para que estas cosas se sepan y se empiecen a utilizar. Lo van a empezar a usar en la medida que nosotros comencemos a protestar y a exigirlo para poder realizar estos estudios. No nos olvidemos que ganan dinero con estos estudios, entonces, aunque sea así, vamos a tratar de que empezar a prevenirlo, ¿no? Vamos a ir a un corte, Emanuel, y luego regresamos con más Tierra Viva. Partes. Bueno, continuamos con Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Inés, vamos a repetir la reunión de oyentes. La reunión de oyentes no es mañana, porque eso nos preguntaban recién, sino el otro sábado, 13 de febrero a las 17 horas, en el local de nuestra asociación, Paraguay 1283. Perfecto. Inés, a ver, tenemos también una pregunta de oyentes. Sí, Blanca, que yo la nombré hoy, que había llegado tarde el mensaje, después que terminamos, hay veces que se demoran los mensajes, lo vuelve a reiterar, nos vuelve a escribir y dice que tiene una pregunta. Que en un programa anterior nosotros hablamos de sectas oscuras, debe ser cuando hablamos de la iglesia de Lucifer. Exactamente. Supongo. Y pregunta si los Rosacruces son una de ellas. Y también nos dice si respecto a ayudar a otros, la oración de intersección es válida para ustedes. Bueno, a ver, Blanca, los Rosacruces fueron una orden muy sabia, de mucho conocimiento, que en el momento de su creación era eso, era una orden sabia. Como todo en este mundo, todo lo que empieza bien, después se corrompe, se degenera, y hubo muchas acusaciones contra filiales de Rosacruces, porque tampoco se puede englobar a todos en una. Hay muchas y muy distintas. Habría que ver cuál es la que se conoce, o cuál es la que Blanca en este caso tiene conocimiento, y a cuál se está refiriendo. Yo no sé mucho del tema, lo que sé es... ¿Qué quiero decir? No sé mucho del tema. No sé si esta secta se está portando bien, esta rama de los Rosacruces se está portando bien, o aquella otra se está portando mal. Cuando fue creada era una orden sabia y sí esotérica, pero eso no es necesariamente malo. Esotérica es que tiene conocimientos guardados que no están al alcance de cualquiera, pero no por nada, son conocimientos que de acuerdo a la conciencia va despertando, se va teniendo acceso, ¿no? Eso es lo que puedo decir de los Rosacruces y de muchas otras órdenes.
Si para ayudar a los otros la oración es válida, sí, la oración es válida, sin ninguna duda. Lo que hay que definir es qué se entiende por oración, y no olvidemos que dentro del amplio concepto de oración lo más válido es la acción, o sea, complementar lo que tradicionalmente se entiende por oración, que es el lado pasivo y que sí es válido, con alguna acción o con el servicio, que como siempre se dice, el servicio es la oración más pura. Gracias, ella nos agradece, pero no, gracias a Blanca por escribirnos. Inés, muchas veces hemos hablado, cuando hablamos siempre para Navidad, de la estrella de Belén. Y en los relatos hablábamos de esta estrella que guiaba a los reyes, y no solamente que los guiaba, sino que a su vez les daba señales que señalaba constantes. Un punto, se supone, en la Iglesia Católica, la estrella de Belén señalaba, estaba en el horizonte, y justo en el punto donde se había detenido, ahí había nacido Jesús, el niño Jesús, ¿no? Pero antes de esto, incluso también en los relatos que habíamos hecho de Ana Catalina Emmerich, figuraba también cómo esta estrella de Belén paraba en algunos lugares con mucha luz donde podían quedarse. No, sí, a ver, el relato de la Iglesia es que los Reyes Magos que venían de Oriente sabían a dónde tenían que ir mirando la estrella. Eso es lo que dice lo tradicional. Ana Catalina Emmerich ya no es tan tradicional y habla de sus visiones, ¿no? Pero vamos primero a la noticia, porque Perfecto. ha sido publicado un libro de un franciscano, el padre Marco Ardu, que se llama Desde Juan 23 hasta la estrella de Belén. Vive en Oristano, es el lugar de Italia donde vive el padre Marco Ardu, y dice que él sabe perfectamente que sus teorías no han tenido ni podrán llegar a tener el aval oficial de sus superiores por ser atrevidas. Pero es un fraile con ya muchos años sobre sus hombros que le dan la posibilidad de permitirse declarar su convicción sin ningún tipo de miedos. Y él afirma: los extraterrestres existen y la Iglesia lo sabe. Qué afirmación, ¿eh? Sí. La sorpresa comienza a revelarse. Estamos hablando de La estrella de Navidad, que es el título aparentemente inofensivo de un pequeño libro publicado por la editorial Hebdo y escrito precisamente por este sacerdote franciscano. La sorpresa comienza cuando se pregunta qué estrella. La estrella a la que se refiere en su libro es la que, según la iconografía cristiana, habría guiado a los Reyes Magos hasta la gruta en la que se encontraba el niño Jesús. ¿Qué era en realidad esta entidad luminosa? No era una estrella cometa como pretende hacernos creer la tradición, sino que era un ovni. El franciscano argumenta en forma muy detallada cuál es su teoría. ¿Quiénes componían la multitud del ejército celeste que adoraba a Dios? Durante la noche de Navidad en Belén, hablan, se hacen entender, son creíbles para los hombres de esta tierra. Podrían conducir coches aéreos que encienden luces. ¿Cómo podrían llamar a esta luz los hombres que en aquella época no conocían los aviones? La respuesta es obvia: estrella. Por supuesto, ¿no? Qué buena descripción. Según mi opinión, dice el franciscano, también a los magos se le aparecieron los mensajeros durante la noche de Navidad y ellos vieron la luz a la que llamaron estrella. Y si esa estrella probablemente emanaba luz incluso de día, quizás era el producto de una tecnología muy avanzada utilizada por una civilización no terrícola que, siempre según el religioso, tenía la tarea de anunciar el nacimiento de Cristo. Qué apertura, ¿eh? Sí. Realmente, qué apertura este franciscano. Sí, él sigue diciendo que hasta la Iglesia misma está convencida de esto.
y se cita en el prólogo del libro un episodio que habría ocurrido en 1961 al entonces pontífice Juan XXIII. El Papa Roncalli, esto es Juan XXIII, se encontraba paseando en los jardines de Castel Gandolfo junto a su secretario, Monseñor Capovilla, y tuvo un encuentro con un ser alienígena similar a nosotros, los terrícolas. Descendió el alienígena de un plato volador que había aterrizado junto a algunos otros que estaban muy cerca. Según los cronistas de ese periodo, el Papa Juan XXIII se acercó a dicho ser y habló con él. Al final de su encuentro le dijo a Monseñor Capovilla: los hijos de Dios están en todas partes, a pesar de que a veces tengamos dificultades para reconocer a nuestros hermanos. Estas palabras nunca fueron desmentidas por Monseñor Capovilla, que hoy es cardenal. Recuerdo, ese audio lo pasamos aquí en el programa. Sí. Era un reportaje a Monseñor Higinio Gómez. Sí. Donde él contaba que había hablado con quien era el secretario del Papa en ese momento y que había estado allí en los jardines del Vaticano, ¿no? Sí, que sería el padre, ahora es cardenal, ¿no? Pero en ese momento era sacerdote. Exactamente, y que fue quien le relató a Higinio Gómez todo lo que había sucedido, ¿no? Y recuerdo también que los describía como unos seres de luz muy, muy hermosos, y bueno, vamos a volver a pasar ese relato en algún momento para recordarle a nuestra audiencia, porque tiene mucha importancia, ¿no? Y bueno, esto que ahora este franciscano nos revela cómo va coincidiendo todo, ¿no? Sí, pobre hombre, mira, antes que Daniel, disculpa, me dice: el padre Marco aclara la naturaleza no científica y tampoco doctrinal de su libro, pobre. Ante todo pido perdón si eventualmente llego a decir tonterías y cosas falsas, se ataja el pobre hombre. Claro está que no lo hago a propósito, sino simplemente por equivocación, dice. Y me quedo acá con esto, dice: no considero imposible que existan seres no terrícolas, que si no son iguales al menos son muy similares al hombre. Hasta la Iglesia misma estaría convencida de esto, ¿no? Y Inés, también con respecto a esto, hay un mensaje. Sí, ha llegado un mensaje el día 4 de febrero, ayer. De Setun Jenner, quien es este ser que siempre está al lado de Giorgio Bon Giovanni. Sí, y es un mensaje que nos llega precisamente de Giorgio Bon Giovanni, que él lo suscribe, y dice: Setun Jenner comunica. La estrella de Belén, una astronave de luz. La verdad sale a la luz de debajo del almud. Nos sentimos felices porque de vez en cuando algún pastor religioso vuestro comprende quiénes somos, de dónde venimos y por qué visitamos la tierra. Lo hemos dicho, somos los ángeles de ayer, los seres de luz y los extraterrestres de siempre. Paz, Setun Jenner saluda. Ellos saben quiénes son, no cabe la menor duda. El problema siempre lo tiene el ser humano, ¿no? Si yo les llamo extraterrestres, no, son ángeles. No importa cómo le quiera llamar cada uno. El tema es que podamos entender la naturaleza de estos seres y de por qué vienen, por qué nos visitan, por qué han visitado al Papa, por qué han visitado a los presidentes de las grandes naciones, por qué siguen visitándonos constantemente. Eso es lo que tenemos que terminar de entender de una vez por todas, de cuál es su misión, a quién obedecen. Pero el problema lo seguimos teniendo nosotros, Inés. Sí, tanto lo tenemos que este pobre hombre que dice la verdad pide perdón de antemano porque sabe que van a reaccionar por un lado los científicos, van a reaccionar por otro lado los doctrinarios, la Iglesia. Entonces él pide perdón, dice que si lo hace, digamos, por equivocación, es decir, por ignorancia, ¿no? No con mala intención. Aparte, a ver, los científicos,
Pensemos un poquitito. Si una estrella se moviese como se movía esa estrella de Belén por todos lados, hay reglas físicas en el universo, donde una estrella o un planeta no se puede mecer como si fuese una hamaca y moverse para cualquier lado. Ah, no, pero han encontrado, Daniel, las justificaciones más perfectas. ¿Vos no leíste nunca las justificaciones? Sí, no, encuentran constelaciones. Que era un planeta, que será Venus, que ese año lucía más y que entonces, claro, los Reyes Magos caminaban hacia el lado, que justo donde... estaba arriba de todo, o sea, yo he leído por lo menos 20 explicaciones distintas y aparentemente todas racionales para tratar de decir que no eran, que no era lo que era, ¿va? Sí, se tiene que empezar a comprender y dejar de ser tontos, dejar de ser estúpidos en cuanto a todos estos relatos, como los relatos de los Reyes Magos, que tardaron meses en llegar hasta donde fue el nacimiento. Bueno, pero el padre Ardu puede estar contento porque ha recibido de los mensajeros de Dios directamente, ha recibido un mensaje que le dice que ni es ignorante ni está equivocado, así que se va a morir en paz, va a estar contento. Y fíjate vos otra cosa, ¿no? Lo puede decir también recién ahora, después de tener una cierta cantidad de años sobre la espalda, que le dan cierta jerarquía y que por otro lado también es como que ya no le interesa. Y lo puede decir ahora que hay un papa que dijo que si venía un extraterrestre lo bautizaba. Porque antes no sé si lo hubiera dicho. No, creo que no. Vamos a ir a un pequeño corte, Inés, y luego regresamos con más Tierra Viva. Continuamos con Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Inés, vamos a dar, si te parece, los teléfonos de contacto de la radio. 558-7070 es el fijo para que nos llamen a lo largo del programa. Y para mensajes o WhatsApp, más 549-341-6-815-300. En cualquier momento y todos los días de la semana nos pueden escribir. Mira, tenemos un saludo de nuestra queridísima amiga Alicia Conti, Inés. Muchas gracias. Que dice: hola Inés y Daniel, acá trabajando y escuchándolos. Monseñor Capovilla, el secretario de Juan XXIII, testigo del contacto del Papa con el extraterrestre, fue quien el año pasado, ya retirado porque es muy viejo, fue llamado en privado por el Papa Francisco, quien se reunió con él en privado. Y dice que de este tema y seguramente del tercer secreto de Fátima deben haber hablado, probablemente ya que Monseñor Capovilla fue uno de los pocos que leyeron el famoso tercer secreto. Un beso a todos y bueno, dice, los quiero mucho. Bueno, gracias Alicia, un beso grande. Es una periodista de Buenos Aires que tiene un programa. Magnífico programa con temas similares al nuestro. En Radio Mantra. En Radio Mantra, que es muy, muy escuchado en Buenos Aires. Sí, nosotros habíamos hablado de esa reunión en su momento del Papa con Monseñor Capovilla, ¿no? Que la pregunta era ¿para qué lo llamaba el Papa a un cardenal tan anciano? Y bueno, la única explicación era que quería tener noticias o quería saber qué había pasado, quería conocer de primera agua, digamos, lo sucedido con los famosos ángeles de Juan XXIII, como se llamaba, a los extraterrestres que lo contactaban asiduamente. Ojalá este Papa en algún momento, Inés, ya empiece a... Sí, ya debería haberlo hecho, ya debería haber blanqueado todo y no decir que si viene un extraterrestre, yo lo bautizo. Ya debería haber dicho que él sabe que existen y por qué están, ¿no? Y vos hiciste una pregunta recién, mejor dicho, hiciste 3 preguntas. ¿Quiénes son? ¿Por qué están? Y ¿a quién obedecen? Temas que nosotros
hablamos habitualmente. Y yo agregaría una más. ¿Desde cuándo están en este planeta? ¿Y desde cuándo están? Inés? Claro, porque... ¿y desde cuándo están? Ahora vamos a ver. Desde que yo supongo que desde que el mundo es mundo están. Y mientras exista este planeta van a seguir estando. Porque ¿quiénes son? Son mensajeros de Dios, del que creó el planeta. Y entonces no hay posibilidad de que Dios descuide ninguna de sus creaciones. ¿Por qué están? Y están precisamente porque están cuidando, protegiendo la creación de Dios, anunciando la venida de su Hijo al planeta y ahora esperando el regreso de su Hijo. ¿Y a quién obedecen? Bueno, obviamente al Padre y a su Hijo el Cristo, ¿no? ¿Desde cuándo están? Y podemos hacer un breve camino acerca de frases significativas que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en Éxodo 13, 21, 22, dice: e iba Yahvé al frente de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. ¿Qué era esa columna de humo y de fuego que se convertía en nube de día y en fuego para alumbrarlos durante la noche en el Éxodo? En Reyes 2, 11, 12 se puede leer lo siguiente: mientras seguían andando y hablando, he aquí que un carro de fuego y caballos de fuego se pararon al uno del otro, y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba y aclamaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y no lo vio más. Claro, este es el ascenso del profeta Elías, que estaba con Eliseo, que era un discípulo de él, en el momento en que el carro de fuego, los caballos de fuego, el torbellino, la nube o lo que fuera, lo eleva a Elías y se lo lleva. En Mateo 2, 1, 10 podemos leer: cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Más adelante dice: con estas palabras del rey se pusieron en marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, experimentaron un gozo muy grande. Una estrella un poco anárquica en su recorrido, ¿no? Sí, no. Aparte, cuando hablamos de una estrella, pensemos en el Sol. El Sol es una estrella. Sí. ¿Te imaginas el Sol? Se empieza a mover, sí, a bambolear, sí. Vuelan Saturno, Urano, la Tierra. Desaparece el sistema solar, obviamente. Detengámonos ahora en otro ejemplo. Miré y vi como venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que se revolvía dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor, y en su centro algo semejante a un metal brillante que salía del medio del fuego. En el medio había la figura de 4 seres vivientes. El resplandor que lo rodeaba todo en torno era como el arco que aparece en las nubes en día de lluvia. Esta era la apariencia de la imagen de la gloria de Yahvé. A tal vista caí rostro a tierra, pero oí la voz de uno que hablaba. Eso lo escribía Ezequiel, ¿no? Bueno, esta es una descripción. Tenemos acá tenemos una recopilación de muchísimos ejemplos más, pero son todos similares, ¿no? Daniel, así que podemos seguir en otra oportunidad. Sí. Porque ahora, sí. Todo aquel que quiera investigar un poco más, que lea la Biblia y preste atención a estas señales, van a poder ver que hay muchísimas. Sí, le podemos decir que aparte de las que leímos, tenemos en Zacarías, en Jonás, en Éxodo tenemos otras citas, en Isaías, otras más en Mateo, en Apocalipsis,
en Lucas y en el Génesis. Pero Inés, le reclamábamos al Papa Francisco que de una vez por todas también dé a conocer, blanquee, como vos decías, esta realidad. Pero ¿qué hay de los grandes países, de Estados Unidos y Rusia? ¿Y te acordás que Medvedev, quien fue presidente de Rusia en su momento, también le dejaron un micrófono abierto en un programa de televisión donde él aseguraba que tenían el conocimiento de estos seres? Sí, hablaba de que también de los hombres de negro, la película, que algo similar a lo que se muestra en la película, los hombres de negro, es decir, que hay agentes de todos los países que están en posesión de los secretos referidos a los extraterrestres. Tengo un par de audios para que escuchemos al respecto de qué está pasando en Rusia y Estados Unidos sobre este tema. En el mes de abril de 2013, varios medios de comunicación alrededor del mundo revelaron recientemente que un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en la agenda del primer ministro Dmitry Medvedev, advirtiera al presidente Barack Obama que ha llegado el momento para que el mundo conozca la verdad sobre los extraterrestres. Y si Estados Unidos no quiere colaborar, el Kremlin lo hará por su propia cuenta. A partir de dicha advertencia, varios políticos y militares rusos ya han revelado información altamente clasificada sobre el fenómeno ovni extraterrestre. El mismo primer ministro Dmitry Medvedev afirmó en diciembre de 2012 a unos reporteros que los extraterrestres están entre nosotros. Al respecto de esta agenda de desclasificación, el exjefe de la Marina rusa, el almirante Vladimir Chernovin, reveló que durante el tiempo en que prestó sus servicios, en varias ocasiones fue testigo de encuentros con algunos objetos voladores no identificados, con forma de platillo, de cigarro y cilíndricos. También, el almirante subrayó que la antigua Armada Soviética observó y reunió un gran número de avistamientos de ovnis a lo largo de varias décadas en diversas regiones del mundo. Asimismo, el subcomandante en jefe, el almirante Nikolai Smirnov, se mostró de acuerdo con los casos descritos por Chernovin y con el hecho de que la mayoría de los encuentros se realizaron en el mar. Además, el exdirector adjunto de exploración de la Comisión Oceanográfica de la Academia de Ciencias de la ex Unión Soviética y científico, el capitán Vladimir Asasa, tuvo oportunidad de documentar una serie de reuniones semanales entre militares para discutir los avistamientos con ovnis y señaló que el 50% de los avistamientos están relacionados con los océanos y otro 15% con lagos. El doctor Asasa declaró al portal de noticias RT que en una ocasión un submarino nuclear que se encontraba en una misión de combate en el Océano Pacífico detectó a 6 objetos desconocidos. Ninguno de los técnicos del sonar lograron identificar la firma de los ecos, ni determinar qué objetos se reflejaban en sus instrumentos. Después que la tripulación fallara en sus maniobras para evadir a los objetos que lo perseguían, el capitán ordenó que salieran a la superficie, seguido de lo cual los objetos emergieron también y después se alejaron volando. El comandante retirado, Yuri Beketov, también mencionó que muchos eventos misteriosos suceden en la región del Triángulo de las Bermudas, donde los instrumentos fallan sin razón aparente o detectan fuertes interferencias. El exoficial naval considera que dichas anomalías pueden ser causadas intencionalmente por los ovnis. Beketov declaró que en muchas ocasiones los instrumentos hacen lecturas de objetos moviéndose a grandes velocidades. Han aparecido objetos viajando alrededor de 230 nudos, unos 400 kilómetros por hora, declaró Beketov. Alcanzar esas velocidades son un enorme reto aún en la superficie, pero debajo, donde la resistencia del agua es mayor, es aún peor. Parece que estos objetos desafían las leyes de la física. Hay solo una explicación. Las criaturas que los construyeron nos superan en desarrollo, concluyó el comandante. La investigación sobre las extraordinarias declaraciones de los oficiales militares rusos, sin lugar a dudas, parte de una campaña por revelar la verdad sobre el fenómeno ovni extraterrestre de la actual administración en Moscú. El Papa que habla que puede bautizar a un extraterrestre, un franciscano que ahora nos enseña que la estrella de Belén no era una estrella, los gobiernos que empiezan, gente de los gobiernos, no los gobiernos, sino gente del
de los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Rusia que empiezan a hablar del tema y cómo se va precipitando todo, Inés, en estos tiempos. Así es. Cada vez más. Pero quiero que escuchemos la segunda parte de este audio para terminar de comprender un poco qué están pensando los países. ¿Cómo no? El exministro de la Defensa de Canadá, el honorable Paul Hellyer, quien durante décadas ha declarado abiertamente la existencia de inteligencias extraterrestres y de su presencia en la Tierra, concedió una entrevista a la televisión rusa el pasado 30 de diciembre, donde reveló que en las últimas décadas se ha reportado un aumento en la presencia extraterrestre en la Tierra, debido a que los seres humanos inventaron la bomba nuclear. Hellyer indicó que de hecho nos visitan hace miles de años, y uno de los casos más representativos fue en 1961, donde 50 ovnis en formación viajaron de Rusia hacia Europa, fenómeno que provocó una investigación oficial. El exministro de Defensa canadiense también aclaró que a las civilizaciones del cosmos les preocupa que volvamos a utilizar las armas nucleares, provocando con ello nuestra completa aniquilación. Asimismo, Hellyer señaló que el cúmulo de documentos al que tuvo acceso cuando trabajó en el gobierno y los miles de testimonios recopilados alrededor de todo el mundo son evidencia indiscutible de la presencia extraterrestre en nuestro planeta. También afirmó que los últimos reportes que ha recibido confirman la existencia de alrededor de 80 especies extraterrestres, que algunas de ellas están entre nosotros e incluso que trabajan con algunos gobiernos. Las declaraciones del exministro de Defensa canadiense, el honorable Paul Hellyer, coinciden con los testimonios que cada vez más políticos y militares en todo el mundo se atreven a revelar la realidad extraterrestre. El exministro de la Defensa canadiense, el honorable Paul Hellyer, además de declarar ante cámaras de la agencia de noticias más importante de la Federación Rusa, Russia Today, el pasado 30 de diciembre, que según sus informes tenemos conocimiento de la existencia de más de 80 especies extraterrestres, afirmó que algunas de ellas colaboran con gobiernos terrestres y que han compartido con ellos diversos avances científicos y tecnológicos. El político canadiense con más de 50 años de experiencia, quien estuviera en contacto con documentos altamente clasificados al ocupar el cargo de ministro de la Defensa, subrayó que algunas especies extraterrestres vienen de galaxias distantes, pero recientes informes le confirmaron que algunos vienen de nuestro propio sistema solar. El exmiembro del Parlamento canadiense indicó en la cadena de noticias rusa con mayor presencia internacional que las inteligencias extraterrestres forman una federación y que si su presencia en la Tierra no es tan notoria, se debe a las normas que dicha organización debe seguir. Las afirmaciones del exministro de la Defensa canadiense, el honorable Paul Hellyer, en la agencia de noticias más importante de la Federación Rusa, es parte del proceso para revelar la realidad extraterrestre iniciado en el Kremlin. Qué bueno esto, ¿no? Que este militar ya haya comenzado un periodo para revelar la presencia extraterrestre. Y Jorgelina nos dice si realmente se revelara todo esto, se terminan las religiones y de algún modo sería destruida, ¿no? O sea, no habría más religiones. Exactamente, porque las religiones es la desviación de lo que estos seres en su momento, estos enviados del cielo, vinieron a hacer, y luego cada uno lo fue desvirtuando hasta llegar a lo que tenemos hoy. Pero es cierto, se van a terminar todas las religiones cuando se sepa toda la verdad. Tengo una pregunta, Daniel, de Rodolfo, que dice, ¿cómo explicarían cuando en Revelaciones dice yo soy el lucero del alba, la estrella de la mañana? Supongo que es Jesús el que lo dice. No recuerdo exactamente la cita de memoria, pero yo supongo que lo que está diciendo el Cristo es que el lucero del alba, precisamente como su nombre le indica, anuncia un nuevo día, ¿no? Por eso es la estrella que se ve antes de que amanezca. Y él lo que está diciendo es que él está anunciando el nuevo día que le espera a la humanidad, en este caso que siga sus indicaciones. Gracias, Rodolfo, por escribirnos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a un corte chiquitito, Inés, y luego venimos con un tema realmente también apasionante, ¿eh? Así que
Vamos ya a un corte y ya volvemos. Continuamos con Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Inés, tenemos mensajes. Sí, Julio César nos dice, ahora digo, según él, con todos estos textos que ustedes leen, ¿qué es lo que frena a los dirigentes mundiales para darlos como cierto y listo? Dice, es lo que todos nos preguntamos, Julio César. ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué se la oculta? Y siempre llegamos a la misma respuesta. Es un mal negocio decir esta verdad porque se terminan, todo lo que está construido en el mundo está en base a la mentira. Entonces, la verdad no puede decirse. Los extraterrestres son malos, construimos armas para defendernos de ellos, hacemos una industria bélica que nos da muchísimo dinero, una industria médica que nos da dinero, entonces la verdad no puede decirse. Esa es la triste realidad. Recordemos que cada vez que hay una película donde nos invaden los extraterrestres, ¿con qué se los elimina? Con armas nucleares. Con armas nucleares. Cuando hay un asteroide que se acerca a la Tierra, ¿con qué se lo elimina? Con armas nucleares. Siempre las armas nucleares son la salvación. Adolfo llamó y pide repetir, por favor, lo de la escenografía. Sí, lo que decíamos es lo siguiente. Cuando... No es las... A ver, ahora Daniel lo repite, pero es la radiografía. Lo que pasa es que la escenografía es en serie, es como la del odontólogo. No se hace una placa de pecho, de tórax, una placa de rodillas, sino que tanto la escenografía como la dental, las radiografías dentales, se hacen 5, 10, 15, todas seguidas, ¿no? Entonces se recomienda pedir que se coloquen el collarín. Un collarín que los protege de la glándula de hipófisis para evitar un futuro cáncer o tumor en la glándula hipófisis. Hay que empezar a exigírselo a los médicos y a los lugares donde tengan radiografía. Bien. Seguimos. Adelante, Inés. Bernadette Subirú, jovencita de 14 años, pertenecía a una familia extremadamente pobre y numerosa. Era la primera de 6 hijos. A veces saltaba alguna comida porque no había para comer. Sufría ataques de asma, pero nunca se olvidaba de llevar consigo la corona del rosario. El 11 de febrero del año 1858, había ido con su hermana María y su amiga Jeanne Abadie a recoger leña a lo largo de las orillas del río Gave, cuyas aguas en esa estación estaban heladas. Quedándose sola, oyó un ruido, como una ráfaga de viento, pero las hojas de los árboles permanecían inmóviles. De improviso vio un globo de luz en el que apareció una figura femenina que le sonreía. Ella contó después, entreví a una señora vestida de blanco. Llevaba un vestido blanco, un velo también blanco, un cinto azul y una rosa amarilla en cada pie. Ninguna palabra, ningún mensaje hasta la tercera aparición que ocurrió el 18 de febrero, cuando la resplandeciente señora le dijo: no te prometo que haré que seas feliz en este mundo, sino en el otro. ¿Quieres tener la gracia de venir aquí durante 15 días? El martes 23 de febrero la aparición habló, pero era algo que se refería personalmente a Bernadette. Nunca se supo lo que le fue dicho. Al día siguiente la señora le transmitió un mensaje: penitencia, penitencia, penitencia. Orad a Dios por los pecadores. Id a besar la tierra en penitencia por los pecadores. El jueves 25 de febrero, en presencia de unas 300 personas, Bernadette obedeció a la Virgen, que le dijo: vete a beber a la fuente y a lavarte, y comerás esa hierba que está allí. La joven primero se dirigió hacia el Gave, pero la señora le dijo que no era ahí y le indicó un punto. Bernadette
vio un charco de agua con barro, pero demasiada poca para poder recogerla. Comenzó a cavar con las manos y logró. Tomó el fango, lo bebió y se lo pasó después por la cara ensuciándose. Luego comió también hierba, una penitencia para la redención de los pecadores. Al día siguiente ese charco se convirtió en un torrente y después, poco a poco, en un verdadero riachuelo, una fuente que provocó desde el primer período curaciones milagrosas que convirtieron a Lourdes en una de las localidades de peregrinaje más importantes del mundo. Mientras tanto, la multitud aumentaba día a día, hasta llegar ya a algunos miles de personas. En la aparición del 4 de marzo, la Virgen pidió que fuese construido un templo en ese lugar. Finalmente, el jueves 25 de marzo del año 1858, después de las insistencias de Bernadette, detrás del requerimiento del párroco, la señora reveló quién era. La aparición extendió los brazos y las manos hacia el suelo y entonces, alzándolos lentamente, los llevó hacia su pecho con las manos juntas y dijo, en el dialecto que hablaba la vidente: «Yo soy la Inmaculada Concepción». La Inmaculada Concepción, un dogma de la Iglesia proclamado por la autoridad del Papa Pío IX, casi 4 años antes, el 8 de diciembre de 1854, un hecho que la pequeña Bernadette ignoraba completamente, un concepto que para ella, sin ninguna cultura, resultaba totalmente incomprensible. La prueba de que la brillante señora era realmente la Santísima Virgen. Bernadette volvió otras 2 veces delante de la gruta y en la última, el 16 de julio, las autoridades habían cerrado el acceso a la gruta con una valla. A pesar de ello, ella vio a la Virgen María como si estuviese delante de la gruta. Sucesivamente, Bernadette desapareció lentamente del clamor de las multitudes que acudían a Lourdes, retirándose a la vida humilde y silenciosa del convento. La primera señal evidente de esta aparición es que una vez más el cielo elige estar con los pobres porque ha visto la humildad de su sierva. Ha elevado a los humildes. Bernadette ha sido elegida por su pobreza y humildad. Además, el contacto ocurre en la oración, porque había sido educada por la familia en los valores que elevan al ser humano por encima de las necesidades materiales. Qué hermoso relato, ¿no, Daniel? Recordemos que el próximo 11 de febrero es el aniversario de la Virgen de Lourdes y es una oportunidad también que tenemos todos para pedirle a la Virgen que nos cure, ¿no? Que nos sane, que nos cure espiritualmente en este caso, y para que le elevemos una oración a esa sublime manifestación que aún hoy no se termina de comprender, más allá de lo que la gente le pide, que es la curación física, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es, a qué nos exhorta la Virgen en Lourdes? Parecería que nos pide austeridad, vigilancia y penitencia. Por eso es un mensaje extraordinariamente actual que relaciona a María con la tierra. Yo soy la Inmaculada Concepción, afirma la aparición, pero señala la tierra y después se señala a sí misma en actitud de oración, como si salvaguardara a la humanidad. Rezar por los pecadores, hacer penitencia y sacrificarse signifique también salvar el habitáculo cósmico común en el que vivimos. Fíjate, Daniel, que es relacionado con todo lo que dijimos hoy, ¿no? Cómo está el planeta, cómo está En Guadalupe la Virgen afirmó: yo soy la madre de todos los seres que conjuntamente viven en la tierra. En la tierra, como si fuese una casa, un enorme apartamento común. Además, todos los elementos de la naturaleza concurren al fenómeno de la aparición de Lourdes: el aire que siente la vidente ráfaga de viento, el agua, el río y el manantial donde beben y se lavan, el fuego, el globo luminoso en el que aparece la Virgen, y la tierra, la hierba que se transforma en alimento. Pobreza, oración, penitencia y compromiso social son la base del mensaje de conversión completa anunciada
en Lourdes. Realmente es maravilloso, ¿no? Ahora, sí. También Bernadette recibió 3 mensajes secretos que no debía revelar. Claro, que no debía revelar todavía, dijo, y ella en un momento dice, yo por ahora cumplo, soy fiel. Ahora, nunca se revelaron, ese es el tema. ¿Por qué no se revelaron y qué decían esos mensajes, más allá de lo que ya se conocía, ¿no? Y tenemos acá, Daniel, una opinión, que es la opinión del estigmatizado Giorgio Bongiovanni, que dice lo siguiente de la aparición, de los mensajes de la aparición de Lourdes. El mensaje de la Virgen de Lourdes es un mensaje no solo de gran esperanza porque nos da el agua bendita que cura a miles de personas, sino que también es un mensaje de amonestación, porque la Virgen anuncia el fin de la Iglesia, para ser exactos, el fin del Vaticano, y es por esto que no se ha divulgado. Ella le dice a la vidente que el Vaticano, el lugar donde en este momento está la sede de Pedro, será reemplazado, destruido, y que se levantará otro santuario en honor a la Iglesia de Cristo en un lugar fuera de Roma. Por ese motivo se ha ocultado y jamás se ha dado a conocer el secreto de Lourdes. Y es eso lo que sucederá, porque el Vaticano será destruido políticamente, físicamente, por eventos sobrenaturales y naturales e incluso por acontecimientos políticos. De hecho, el Papa tendrá que escapar e irse a otro lugar mucho más humilde. Será una casa pobre y será la sede de la Iglesia de Pedro, no será en Italia. El secreto de la Virgen de Lourdes está en el archivo secreto del Vaticano y yo lo he sabido no solo por las apariciones que he tenido, sino de fuentes directas que están en el Vaticano, de los cuales no puedo revelar los nombres. Pero seré desmentido y podréis decir tranquilamente que he sido un mentiroso si lo que digo no ocurre. Pero sí ocurrirá y no dentro de mucho tiempo. También sobre este mensaje la Virgen me ha dicho la verdad. Impresionante la connotación que tiene el mensaje de la Virgen de Lourdes, ¿no? Y como vos decías antes, Inés, creo que tenemos que aprovechar este 11 de febrero, sobre todo para los enfermos y para los que no están enfermos, para aprovechar y pedirle a esta advocación de la Virgen por nuestra salud y por la salud de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros familiares más queridos y por la salud de todos. Creo que es un buen momento para hacerlo, sobre todo por cómo está la humanidad. Y Inés, una cosa más te quería preguntar, porque no lo recuerdo bien. El cuerpo de Bernadette está tal cual como cuando falleció, ¿no es cierto? Creo está que en sí. Una cripta. Creo que está en Lourdes, sí. Lo confirmamos en todo caso para otra vez, pero creo que sí. Igual que el Padre Pío, ¿no? Sí. Realmente impresionante. Inés, volvemos a repetir, porque ya nos queda poco tiempo, reunión con los oyentes. ¿Para cuándo? El sábado 13 de febrero, no mañana, el otro sábado, a las 17 horas en Paraguay 1283. Ahí los esperamos a los que quieran visitarnos, a los que ya han venido más de una vez o a los que quieran venir a conocerlos, a conocernos. A nosotros nos va a gustar mucho conocerlos a ustedes. Me han comentado que han habido algunos problemitas en la emisión del programa en el canal de YouTube, pero bueno, creo que lo vamos a poder solucionar, lo vamos a subir luego, ya creo que para mañana va a estar, y podrán verlo y escucharlo nuevamente en forma completa. Como decimos siempre, en nuestro blog, que es www.tierravivarosario.blogspot.com. Allí están todos los programas archivados del primero al último. Inés, prácticamente nos quedamos ya sin tiempo. Muy lindos temas los de hoy, me han encantado mucho. El tema de Lourdes, el tema extraterrestre, cómo ha sido tocado a través de la Biblia,
y de este sacerdote que realmente ha tenido un coraje tremendo en publicar este libro y decir todo lo que está diciendo. La editorial también, ¿no? Que ha tenido el valor de publicarle el libro. Sí, sí. Bueno, se nos terminó el tiempo. Los esperamos la semana que viene a la misma hora y que Dios los bendiga.